¿Por qué Ana Frank es una de las víctimas más conocidas del Holocausto? ¿Cómo hizo para escapar de los alemanes? ¿Cuál fue la causa de su muerte? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Ana Frank era una adolescente a la que lamentablemente le tocó transitar su corta vida en uno de los peores momentos de la humanidad. Para canalizar lo que sentía, se apoyó en su lado artístico, más precisamente en la escritura. Cuando cumplió sus 13 años, le regalaron un diario y gracias a ese simple objeto, no solo se ayudó a sí misma, sino que le enseñó al resto del mundo cómo era la realidad en aquella Europa enferma. Su chispa creativa se enfocó en contar su propio testimonio de los horrores que estaba viviendo, en parte para ayudarse a comprender el porqué del destino que le había tocado transitar. Sus últimos años los pasó encerrada en un refugio conocido como la Casa de Atrás. Gracias a este sitio clandestino logró, junto a su familia y a otras personas, evadir la persecución que el Tercer Reich tenía sobre su pueblo. Finalmente la policía se enteró dónde se estaban ocultando y un camino hacia la oscuridad comenzó el 4 de agosto de 1944, el día que Ana Frank fue capturada. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si la conocían a Ana Frank y cómo fue que escucharon hablar de ella y qué opinan de su libro, si es que tuvieron la oportunidad de leerlo. Y también quiero saber si tienen alguna teoría sobre quién fue la persona que delató a su familia, si es que esto sucedió. Quiero leer sus opiniones aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal, dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Sin nada más que decir, comencemos. El 1 de agosto de 1944, Ana Frank, luego de más de 2 años escondida en lo que ella llamó la Casa de Atrás, escribió la que sería la última entrada en su diario. 3 días después, sus sueños y sus ilusiones fueron capturadas en medio de la desesperación. Luego de 770 días de mantenerse oculta junto a su familia y a otras personas, las garras alemanas encontraron su escondite. Al entrar, los nazis revolvieron todo, mientras buscaban objetos de valor. No les importó empujar, romper y golpear. Sacudieron bolsos, maletines y cajones. De ellos cayeron apenas algunas pertenencias de valor, pero entre esos objetos estaba también el cuaderno rojo y las hojas con los escritos de Ana. Cuando los oficiales se llevaron a los escondidos y a sus protectores, no se percataron de que sobre el piso de madera había quedado una obra maestra que cambiaría el mundo. Pero no nos adelantemos. Para entender qué fue lo que sucedió luego de su detención, es necesario que comencemos por el principio. Otto Heinrich Frank fue soldado al servicio del ejército imperial alemán durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Al regresar trabajó como empleado bancario en una institución fundada por su padre. Durante esos años conoció a Edith Hollander, hija y heredera de una familia dedicada a los productos para industrias y chatarra. Se casó con ella en 1925. Un año más tarde nacería Margot. El 12 de junio de 1929, en el hospital Maingot de la Cruz Roja de Frankfurt del Meno, Alemania, llegaría a la familia Anneliese Mary Frank, conocida en español como Ana Frank. Con el nacimiento de la pequeña se esperaba una nueva etapa en la vida de esta familia judía alemana. Pero la crisis económica de 1930 le arrebató el trabajo a Otto y tuvieron que replantearse varias situaciones. Como si esto fuera poco, ese mismo año comenzaría a forjarse el Tercer Reich. El Führer, que dirigía el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, había ganado las elecciones y con él surgió una amenaza muy real. Para el 30 de enero de 1933, el presidente del Reich, Paul von Hindenburg, nombró a Adolf canciller de Alemania. Con el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, los padres de Ana entendieron que no había futuro para ellos en ese país. Por ese motivo decidieron mudarse a un nuevo destino, los Países Bajos. Esta era la opción más factible, ya que tenían conocidos allí que los podrían ayudar a conseguir trabajo y hogar. Además, Margot y Ana podrían llevar una vida saludable. El primero en instalarse allí fue su padre Otto. Sin perder tiempo, fundó una empresa que tenía sus bases en Alemania. En esta nueva filial fabricaban y distribuían productos gelificantes para mermeladas. Meses después llegó su esposa Edith a buscar una casa. Mientras tanto, sus hijas se quedaron con una de sus abuelas, cerca de la frontera alemana con Bélgica. En enero de 1934, con la llegada de Ana, se reunió toda la familia.
Ese mismo año, la niña ingresó en una escuela en Montessori. Mientras el Führer avanzaba en su carrera por asumir el control, Holanda parecía un lugar seguro, no solo para los Franks, sino para más de 4.000 judíos que emigraron al país frente a la ola de antisemitismo. Ana apenas había aprendido a hablar en alemán. Holanda no solo le regalaría los mejores años de su vida, sino el idioma con el que pasaría a la inmortalidad. Allí la pequeña cursó sus estudios y fue creciendo mientras su curiosidad intelectual se desarrolló a la par de sus juegos y travesuras. Varias fotografías de la época la muestran sonriente, con una lapicera en la mano. Nadie sabía que eso iba a ser un presagio de lo que vendría. Los Frank vivían en un barrio multicultural, en donde los niños eran judíos, católicos, protestantes y jugaban sin darle importancia a las orientaciones religiosas. La propia familia era asidua del judaísmo, pero pertenecían a una rama progresista. En otras palabras, mantenían ciertas tradiciones y ritos, pero no eran ortodoxos. Otras de las tradiciones que tenían en el hogar de Ana era la lectura constante. Sus padres habían conformado una importante colección de libros. Aquella biblioteca era un refugio para Edith y Otto y también un lugar de reunión familiar. Los Frank inculcaron el hábito de la lectura en sus hijas, que abrazaron la palabra escrita como una actividad recreativa más, aparte de los juegos típicos de la infancia. Esa era su conexión con el mundo más allá de sus propias vidas. Además de un crecimiento aparentemente acelerado, Ana fue descrita como una persona con una personalidad rebosante de simpatía, con una mirada curiosa, siempre sonriente y dispuesta a socializar. Pero por otra parte, su estado de salud fue delicado desde una temprana edad, lo que la obligaba a faltar a muchas clases por leves enfermedades. Su familia la apodó muñeca de porcelana por los diferentes males que la aquejaron desde el inicio de su vida. Pese a esto, cada vez que iba al colegio le encantaba interactuar con sus compañeros y estudiar. En las aulas de la escuela, Ana encontró un lugar para cultivar sus dos pasiones más profundas, la escritura y la actuación. Esas pasiones la llevaron a crear obras de teatro en las que los propios niños, incluida ella misma, actuaban. Estas obras no solo eran una forma de expresión artística, sino también una muestra de su innata creatividad y su habilidad para contar historias. Para Ana, el mundo del cine de Hollywood se convirtió en un sueño fascinante, pero no se limitaba solo a la actuación, también consideraba la posibilidad de convertirse en escritora o periodista. Casi sin saberlo, este deseo innato marcaría el resto de su corta pero intensa vida. Años más tarde, durante el verano de 1941, Ana tuvo que cambiar de colegio y dejar atrás a todos sus amigos para ingresar, junto con su hermana Margot, en el liceo judío. Para ese entonces, Alemania ya había invadido los Países Bajos y a los niños judíos se les prohibía ir a las mismas escuelas que a los no judíos. Para ese momento, los discursos antisemitas llegaban a los oídos de gran parte de la población europea. Además, ya circulaban historias sobre los campos de concentración. Los días buenos tenían una fecha de vencimiento. El 12 de junio de 1942, Ana cumplió 13 años. Como regalo por su cumpleaños, Otto y Edith le obsequiaron un cuaderno decorado con cuadros rojos y blancos. La niña lo había visto en el escaparate de una tienda algunos días atrás y había quedado enamorada de aquel objeto. Desde el momento en el que se lo dieron, Ana no paró de escribir. Una de las primeras cosas que escribió en él fue: «Espero poder confiarte todo como nunca lo he hecho con nadie, y espero que me seas de gran ayuda». Luego la historia habló por sí sola. Como la situación para los judíos era cada vez más complicada e incierta, Otto Frank se adelantó sus escasas posibilidades. Lo primero que hizo fue gestionar los documentos necesarios para emigrar a los Estados Unidos con su familia, pero no logró obtenerlos por la constante investigación del gobierno. Eso lo llevó a preparar un escondite. Lo hizo junto con sus amigos y empleados holandeses, Victor Kugler, Johannes Kleiman y el alemán Hermann Van Pels. La familia de Van Pels había planeado también esconderse en el mismo lugar. Otto llevaba un tiempo preparando un refugio en Prinsengracht 263, en la parte trasera de la empresa donde trabajaba. Su secretaria, Miep Gies, había asumido el riesgo enorme de cubrir a la familia de su amigo en el caso que necesitaran utilizar aquel escondite. Dentro de la casa de atrás se ocultaba un pasadizo secreto detrás de una biblioteca. Este pasadizo conducía a una escalera que llevaba a un ático, al cual había sido acondicionado para servir como refugio en caso de necesidad. El 5 de julio de 1942, tan solo 3 semanas después de haber recibido el diario, Ana y su familia se vieron obligadas a poner en marcha los planes más temidos.
Margot había recibido una carta que la obligaba a presentarse en un campo de concentración. Si ella obedecía, su familia entera caería en manos de los alemanes. El antiguo departamento que en su momento había albergado las esperanzas de una vida tranquila tuvo que ser abandonado. Los Frank desordenaron todo para intentar confundir a los oficiales. Dejaron una nota escondida y documentos esparcidos, dando a entender que habían huido a Suiza, pero la realidad era mucho más sombría y desgarradora. Con apenas pocas posesiones, la familia se vio obligada a caminar a pie varios kilómetros hasta su escondite, ya que los judíos no podían utilizar el transporte público. El peligro los acechaba desde el primer momento. Cualquier patrulla podía ubicarlos, solicitar sus documentos y llevarlos a un campo de concentración. Una vez en el anexo secreto, tal como Ana lo describió en su diario íntimo, el sufrimiento comenzó de inmediato. El escondite tenía 50 metros cuadrados repartidos en 3 plantas. En ese lugar el miedo era una constante, no solo para la familia, sino también para los 4 valientes trabajadores de la empresa que se encargaron de cuidar de ellos junto con Miep. La pena por ocultar a judíos era la muerte, así que todos arriesgaron la vida por esta causa. El grupo de personas que brindaban apoyo a los Frank estaba compuesto por Victor Kugler, Johann Bosquill, Johannes Kleiman y Beb Bosquill, junto con Miep Gies y su esposo Jan. Juntos llevaron a cabo una rutina peligrosa, proporcionando alimentos, ropa y noticias del mundo exterior a la casa de atrás. Pronto recibirían más refugiados. En primer lugar llegó la familia Van Pels y en noviembre se unió el dentista Fritz Pfeffer, con quien Ana terminó compartiendo habitación. Para evitar que se detectara su presencia en la fábrica o fuera de la casa, mantenían una rutina estricta. Tenían turnos para usar el baño antes de las 8:30, horario en el que llegaban los primeros empleados que desconocían la existencia de los refugiados. Hasta la hora del almuerzo debían caminar en silencio, hablar en susurros y mantenerse alejados de las ventanas, a pesar de que estaban cubiertas. A las 12:45 p.m. los Frank compartían comida y noticias con alguno de sus protectores. Miep, por lo general, permanecía en su oficina, vigilando en caso de que un empleado regresara inesperadamente. Durante la hora de la siesta, Ana solía escribir, esperando que a las 5:45 p.m. todos se fueran a sus hogares y los refugiados pudieran salir del ático para moverse por la propiedad. El único día libre de esa rutina feroz y opresiva era el domingo, cuando el despertador no sonaba a las 6:45 am. La convivencia dentro de la casa era compleja. Además del miedo y la creciente represión hacia los judíos, quienes ya no podían abandonar los Países Bajos porque les habían despojado de su nacionalidad, se sumaba la temible noticia de que el Führer ofrecía recompensas monetarias a quienes delataran a encubridores y personas ocultas. Las 8 personas que vivían confinadas hablaban de política, de las posibilidades de una mejora en el futuro cercano, del fin de la guerra y de la persecución. Sin embargo, el tiempo avanzaba y no había indicios de que el asedio terminara. Ana se refugiaba en la lectura y en el estudio, con la firme determinación de convertirse en escritora. Ella utilizaba varios personajes ficticios con los que se comunicaba en formato epistolar. Entre ellos podemos encontrar a Kitty, Pop, Fionn, Connie, Lou, Marjan, Jetty y Emmy. Estos personajes conformaban un grupo de amigas imaginarias de Ana, amigas que la acompañaron durante toda su vida. Ser una adolescente en un contexto tan asfixiante fue un desafío no solo para Ana, sino también para su familia. La rebeldía natural de la adolescencia se mezcló con las tensiones crecientes. Ella comenzó a tener diferencias con su madre y llegó a detestar al dentista porque usaba por demás el único escritorio que había en la habitación. La pequeña Frank extrañaba sus amistades y anhelaba las simples alegrías de la infancia, como jugar bajo la lluvia. La escuela se convirtió en un recuerdo dorado al que deseaba regresar. Con tantas necesidades, su diario se transformó en su refugio, un lugar donde volcó sus pensamientos más profundos. No solo escribió sobre su encierro y el asedio alemán, sino también compartió sus sueños de futuro. Comenzó a cuestionar sus propias creencias y describió con sinceridad sus impresiones sobre su familia y sus compañeros de reclusión. Capturó su visión no solo del momento histórico atroz en el que estaba atrapada, sino también de las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Con el tiempo, las condiciones de los 8 reclusos en el escondite secreto comenzaron a deteriorarse. En cuanto a la comida, a medida que la guerra se prolongaba, sus protectores encontraban cada vez más difícil conseguir alimentos para ellos. Además, vivían con el temor constante de que los bombardeos aliados pudieran caer sobre su guarida, ya que no podían salir para refugiarse en un lugar más seguro.
El 24 de diciembre de 1943, cuando ya llevaba 1 año y medio en reclusión, Ana escribió en su diario: "Me gustaría andar en bicicleta, bailar, silbar, contemplar el mundo, sentirnos jóvenes y libres. Sin embargo, no puedo permitir que eso se note, porque imaginen si todos empezáramos a quejarnos o a poner caras largas. ¿Dónde terminaríamos?". A pesar de todo, ella era plenamente consciente de que las 8 personas que vivían en la casa de atrás estaban en un paraíso en comparación con los judíos que no estaban escondidos, es decir, aquellos que sufrían en los campos de concentración. En el diario también contó que tuvo su primer y único encuentro amoroso en aquel escondite, mientras el mundo exterior se caía a pedazos. Pensar en el amor en medio de aquel contexto puede parecer insólito, pero era algo más que posible. El objeto de aquel amor fugaz fue Peter Van Pels, el hijo de 15 años de la primera familia que se refugió con los Frank. El encierro los fue acercando cada vez más y la necesidad de cariño hizo el resto. Cuando Ana no estaba leyendo, estudiando o escribiendo, pasaba mucho tiempo con Peter, quien se convirtió en un confidente. En una de sus entradas, Ana escribió: "El pobre chico tiene más necesidad de cierta ternura que yo. Se ruboriza cada noche con el beso de buenas noches y ruega solo para conseguir otro". Inevitablemente se enamoraron. En la oscuridad de esas 4 paredes se dieron sus primeros besos y las primeras caricias. Lo que no sabían era que cada gesto, cada acercamiento, corría permanentemente peligro de convertirse en el último. Sin embargo, Ana pronto tomó distancia de Peter. Las urgencias de ella eran distintas a las de él. En 1944 escuchó por la radio que las autoridades holandesas exiliadas le pedían a los judíos que guardaran todo tipo de documentos que probaran la ocupación y los horrores alemanes en los Países Bajos. Desde ese momento Ana se encontró con una nueva misión. Por ese motivo decidió reescribir el diario para darle un formato más cercano al formato de un libro. Dedicó su tiempo no solo a añadir nuevas entradas, sino a pulir sus escritos. Los estudios, las lecturas y la práctica terminaron por mejorar su prosa. La última entrada que escribió en su diario estaba fechada el 1 de agosto de 1944, apenas 3 días antes de que los nazis encontraran su escondite. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El día 4 de agosto de 1944, entre las 10:30 y 11 de la noche, los nazis llegaron al almacén de la calle Prinsengracht. La primera persona que encontraron fue el empleado Willem van Maren, quien los envió al piso de arriba para hablar con sus jefes. Justamente en una de las oficinas de la primera planta trabajaba Miep Gies. Ella luego recordó que entró un hombre pequeño, con un revólver en la mano. Antes de emitir una palabra, el oficial la apuntó a la cabeza. Los otros oficiales nazis fueron con Victor Kluger. Le hicieron un par de preguntas y recorrieron todo el edificio con él. La policía subió al cuarto de almacenamiento en la casa delantera y preguntaron qué había en las cajas, bolsas y bolsos acumulados allí. Cuando pensaban que la inspección había terminado, los oficiales siguieron con su búsqueda. Luego de casi 2 horas, encontraron la puerta secreta. En ese momento, Otto Frank estaba ayudando a Peter Van Pels con sus estudios. El padre de Ana escuchó cómo alguien subía corriendo las escaleras. Al oír esos pasos, supo que todo iba a cambiar de forma drástica. La puerta se abrió de golpe y un uniformado lo apuntó con su arma. Los nazis revolvieron todo, buscaron objetos de valor, botines de guerra, sacudiendo bolsas y maletines. El cuaderno rojo y los escritos adjuntos de Ana cayeron al suelo, esparciéndose por el piso de madera de la casa de atrás. Los agentes no solo detuvieron a los 8 escondidos, sino también a 2 de los protectores, Johannes Kleiman y Victor Kugler. Afortunadamente, ambos sobrevivieron. Kleiman fue liberado pronto debido a su delicado estado de salud, ya que padecía graves problemas estomacales. Kugler logró escapar medio año después de ser capturado, aprovechando el caos provocado por un ataque aliado. Pero no todos corrieron con la misma suerte. En ese momento eran pocas las posibilidades de salir con vida. Los 8 judíos que se habían escondido en la casa de atrás primero fueron llevados al campo de tránsito de Westerbork, en los Países Bajos. Luego de varias semanas, más precisamente el 3 de septiembre de 1944, fueron trasladados en tren a Auschwitz-Birkenau, en Polonia, que para ese momento ya se encontraba ocupada. Como dato interesante, esa fue la última vez que este tren realizó ese trabajo trasladando personas hasta el campo de concentración. Al arribar se procedió a la segregación por género. Lamentablemente, esta sería la última vez que Otto iba a ver a su mujer y a sus hijas.
Anna, Margot, Edith y Auguste permanecieron temporalmente en Auschwitz-Birkenau, donde fueron obligadas a realizar trabajos pesados, mientras que Otto, Hermann, Peter y Fritz fueron trasladados a Auschwitz I, un distante campo ubicado a 3 kilómetros de distancia, donde también realizaron trabajos de esa índole. El 30 de octubre de 1944, Edith vio por última vez a sus hijas. Ese día se las llevaron al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el norte de Alemania. Allí las condiciones eran mucho más complicadas. La gente sufría de hambre, la higiene era prácticamente inexistente y el hacinamiento era un foco altamente contagioso para enfermedades infecciosas como por ejemplo la fiebre tifoidea. No se sabe el día exacto en el que Ana Frank murió, pero se estima que fue entre febrero y marzo de 1945, en ese campo de concentración. No murió en las cámaras de gas como a veces se ha afirmado, en realidad sucumbió por una enfermedad, posiblemente por el tifus. Aproximadamente un mes después, para el 15 de abril, las tropas británicas liberaron el campo de Bergen-Belsen. La hermana de Anna, Margot, falleció a los 19 años o justo antes de cumplirlos. La madre, Edith, falleció en Auschwitz. Otto fue el único sobreviviente a todo ese horror. Cuando las tropas rusas lo liberaron, estaba ansioso por reunirse con su familia, pero lamentablemente eso nunca ocurrió. Los escritos de Ana Frank fueron encontrados por Bev Bosquig y Mib Gies, quienes se encargaron de preservar todos los cuadernos y papeles de la joven con la esperanza de algún día poder devolvérselos. Aunque lamentablemente no pudieron cumplir ese deseo, lograron entregarlos a su padre. Ese diario era lo único que quedaba de su familia y el hombre estaba dispuesto a cumplir por lo menos el último deseo de su hija menor. Otto Frank, con gran cuidado, preparó una recopilación de los diarios. Mientras superaba el dolor de haber perdido a cada uno de los miembros de su familia, se enfocó en un trabajo editorial increíble. Para él fue como reencontrarse con Ana y escuchar en primera persona los pensamientos complejos de una niña convirtiéndose en mujer. Por otra parte, también reescribió algunos pasajes e incluso se tomó el atrevimiento de cambiar ciertas partes, como por ejemplo, omitió algunas reflexiones de su hija sobre el matrimonio de sus padres. El libro de Ana se publicó el 25 de junio de 1947 con el título que ella misma había elegido, La casa de atrás. Sería conocido posteriormente como el Diario de Ana Frank. La primera edición fue de más de 3.000 ejemplares, número que iría aumentando exponencialmente. En 1950 consiguió que se publique en Francia y en Alemania. En 1952 llegó la traducción al inglés e impactó a los lectores de Inglaterra y Estados Unidos. El recorrido del libro no se detuvo jamás, pero a medida que avanzaba, una pregunta reflotaba una y otra vez. ¿Quién había delatado a Ana y a los suyos? Han surgido múltiples hipótesis en torno a quién pudo haber traicionado a los Frank y a sus compañeros. Algunos sostienen que fue un colaborador de la Gestapo, mientras que otros creen que se trató de una operación de reconocimiento rutinaria que desembocó en una tragedia. Estos últimos años ha salido a la luz una nueva línea de investigación en la que el ex agente del FBI, Vince Pankok, ha tenido un papel importante. Según esta teoría, un notario judío llamado Arnold van den Berg podía haber revelado el escondite a cambio de protección para él y su familia. Existen documentos que respaldan esta conjetura e incluso Otto Frank, fallecido en 1980 a la edad de 91 años, se atrevió a dar nombres. Él tenía conocimiento de la existencia de Van den Berg, pero nunca dijo nada al respecto. La verdad es que independientemente de quién haya sido el responsable de la traición, o si fue simplemente una casualidad, el destino trágico de Ana y su familia se debió en última instancia al odio antisemita propagado por los seguidores del Führer. Ana Frank tuvo una vida breve pero intensa. Ella supo plasmar el horror que la rodeó con una naturalidad insólita, con belleza e incluso con poesía. Murió joven, de forma injusta, incomprensible, mientras llevaba a cabo una tarea que jamás imaginó tan importante y relevante. Miles de escuelas alrededor del mundo tienen a los escritos de Ana como una lectura obligatoria, y millones de personas han visitado el museo que se creó en donde funcionó el refugio de la familia Frank en Holanda. Cada vez que alguien abre las páginas del emblemático libro, los sueños de Ana de ser recordada como una gran escritora se vuelven realidad. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Ana Frank. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones, y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal.
Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video del día que...